Los juegos y las pseudo-ventajas de los mismos. El tercer componente que ayuda a discriminar si la conducta observada es o no un juego se refiere a la ganancia final. A los juegos se entra en busca de beneficios sucedáneos, pero beneficios. Verne lo señaló y describió las ganancias derivadas de los juegos en su primer libro. Precisó las ventajas generales del juego que consisten en sus funciones estabilizadoras, homeostáticas. El beneficio del juego es siempre un ajuste de cuentas, es recoger la cosecha de una operación tramposa y que, como decíamos anteriormente, es tal a pesar de los propios jugadores. Los juegos varían de buenos a mortalmente destructivos. Hoy los tratadistas afirman de modo generalizado que no hay juegos buenos. Por eso es preferible llamar pseudoventajas a las caricias negativas que aportan así de este modo, se acentúa su carácter espurio. Son un a falta de pan, buenas son tortas, un menos es nada, son sucedáneos. Si no hay café, se bebe malta, si no hay algo positivo, pues lo negativo. ¿Y por qué conseguir pseudoventajas en vez de ventajas verdaderas, plenas y profundas? Por un aprendizaje inadecuado. Las personas tienen unos requerimientos básicos y vitales de relacionarse con la gente y consigo mismo, carencias y necesidades que llenar. Si desde los primeros años de vida se aparcó o eliminó al niño natural y el niño adaptado, aprendió a reemplazar lo legítimo por lo sucedáneo, el caldo de cultivo de los juegos estaba preparado. Está aferrado a sus juegos porque este niño cree, fundamentado en sus experiencias más significativas, que es la única forma de sobrevivir. A través de los juegos se satisfacen necesidades básicas y vitales del niño adaptado no ok, que no ha vivenciado otra forma mejor de satisfacer dichas necesidades. Cuando las necesidades no se satisfacen en la infancia, el niño ensaya sistemas sustitutivos para conseguir lo que quiere. Estos sistemas sustitutivos inadecuados quedan impresos como un circuito y después, a través de los años, su energía interna recorrerá una y otra vez este circuito desarrollando conductas improductivas. A la satisfacción de esas necesidades y carencias se las llama pseudoventajas de los juegos. Las 8 pseudoventajas básicas son la pseudoventaja biológica. Esta es la principal. Los juegos proveen de caricias seguras y repetidas, aunque negativas. Así con ellas mantenemos cargada la batería personal. Es preferible ser pateado a ignorado. Se puede recordar lo explicado sobre la importancia de satisfacer el hambre de estimulación a través de las caricias para mantenerse vivo, tanto en lo biológico como en lo psicosocial. Y aunque sean negativas, son mejor que nada. Antes de sentir una omisión, se prefiere una pseudo-atención. En algunas fases del juego podemos hallar algunas caricias positivas. Generalmente son pocas y se dan como incidentalmente, solo de paso, pero nunca como efecto o beneficio del propio juego. Y estas caricias positivas están mal situadas, pues se dan como premio de conductas o comportamientos inadecuados. Pseudoventaja existencial. Una ganancia de los juegos es que confirman la posición existencial básica establecida en la infancia. Aunque se ha expuesto esto antes, recordamos que la posición existencial de la vida hace referencia a las creencias, ideas, decisiones acerca de nosotros mismos y de los demás adquiridas en los primeros años de la existencia. Al final de un juego se confirma la posición. El resultado confirma un yo soy o estoy bien, mal. Los otros siempre están bien, mal. En el juego se reafirma aquí y ahora la decisión que tomé en la infancia allí y entonces. Decisión sobre lo que creo de mí mismo y de los demás. Esto proporciona seguridad, la seguridad de lo que nos es conocido, sea derecho o torcido, acertado o falso. Recordemos el dicho,
Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Los juegos responden a las cuestiones básicas de la vida planteadas por Verne. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quiénes son los demás? Los juegos, aunque disparatadamente, nos dicen quiénes somos y quiénes son los otros, confirmando así la posición básica que cada cual vive, puesto que los papeles con que se comienzan y sobre todo terminan los juegos son determinados por estas posiciones. Pseudoventaja argumental. Los juegos reafirman los mandatos parentales y el argumento de vida. Con tanto repetir los juegos, recordar la pregunta, ¿qué hacemos una y otra vez?, repetimos la programación infantil, los mandatos parentales que, a través de las posiciones, cupones y los juegos mismos, nos van llevando a realizar nuestro guión vital. Pseudoventaja emocional. Los juegos mantienen y refuerzan los rebuscos aprendidos en la infancia. En la infancia, cada niño aprende a relacionar sentimientos socialmente admitidos y aceptables porque le reprimen sus sentimientos genuinos. Así luego se juega aquellos juegos que como premio aportan los sentimientos que enseñaron a sentir, rebuscos. Estos beneficios son caricias negativas adquiridas y justificadas por un adulto contaminado. Los juegos permiten la descarga de tensión que proviene de diálogos internos entre padre y niño. Los juegos suministran ayuda a la vida psíquica de los jugadores, tanto permitiendo el desahogo del mundo de las vivencias emocionales, como evitando comportamientos y sentimientos no aceptados en la niñez y por lo tanto temidos. Es necesario insistir en que esta ayuda es sucedánea, puesto que un adulto no contaminado sabría ordenar adecuadamente un desahogo interior y aprovechar todos los contactos exteriores sin distorsionarlos ni evitarlos. Las dos pseudoventajas psicológicas que veremos ahora ayudan directamente al individuo a conseguirlo. Pseudoventaja psicológica interna. En los juegos se descargan tensiones interiores y emociones negativas. Los diálogos internos, pertenecientes al sistema negativo niño, adaptado sumiso y adaptado rebelde, y padre, en plan de padre perseguidor o padre salvador negativo, pueden producir una excesiva acumulación de emociones. Los juegos constituyen una válvula de escape. Se puede afirmar que los juegos tienen una función catártica, pero negativa. No se aprendió a realizar una catarsis positiva. Se produce una homeostasis entre los estados del yo que equilibra la salida de sentimientos internos acumulados dentro del individuo. Pseudoventaja psicológica externa. Los juegos permiten evitar situaciones temidas. Ayudan a separaciones por miedo a la intimidad. Esta es la más deliciosa de las programaciones del tiempo, donde las personas se manifiestan con total libertad. Las personas invadidas por sentimientos no genuinos, rebuscos, no la gozan, la temen y juegan para evitarla, pues no tienen permiso parental. Los juegos evitan otras situaciones temidas, como puede ser el éxito, el placer, la autonomía y siempre instancias del niño adaptado negativo. Los juegos ayudan a acusar a los demás, rebajar al otro, sacar sus defectos. Los juegos ayudan a dominar a los demás, a ser dominado y protegido por ellos. Los juegos ayudan a mantenerse en una continua simbiosis, es decir, en extremadas dependencias personales. Toda esa serie de pseudoventajas psicológicas se comprenderá cuando veamos la lista de juegos. La pseudoventaja social es la última. También se divide como la psicológica en interna y externa. Es social porque ayuda al empleo del tiempo, en las relaciones sociales o en las relaciones interpersonales. Pseudoventaja social interna. Es la manera de ocupar el tiempo negativamente de acuerdo al programa del juego que se está practicando y en círculos privados o ámbitos sociales reducidos. Familia, grupo de trabajo diario. Pseudoventaja social externa.
Los juegos se hacen con jugadores que se enganchan. Así constituyen una forma de hacerse con amistades que confirman el rol. Los juegos permiten la realización de pasatiempos. Derivados de ellos pueden nacer otros juegos que también ayudan a llenar y estructurar el tiempo. Sirven para aproximarse a la gente, como se viene insistiendo, en el sistema negativo de conducta, que juega a lo mismo, por ejemplo, en el juego Alcohólicos, también para distanciarse. Mediante todas estas pseudo-ventajas, los juegos suplantan y eliminan las relaciones abiertas y creadoras de autonomía e intimidad, cubriendo sustitutoria y vicariamente las necesidades de las personas. La ganancia de los juegos psicológicos es siempre negativa, funesta, en mayor o menor grado, pero siempre será ganancia. Análisis formal de los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos pueden ser estudiados de modo sistemático. Verne presenta los siguientes pasos. Título y tesis del juego. El título es el nombre que se le da al juego. Debe ser capaz de dar una idea general del mismo. Generalmente es una abreviatura, por ejemplo, pata de palo. Es como una síntesis de una de las secuencias del juego. Tesis. Es una descripción general del juego, en lo referente al plano social, conducta observable, y al plano psicológico, contenido que otorga significado a lo que sucede en el plano social. En el ejemplo de pata de palo, la tesis es: ¿qué se puede esperar de un hombre con un defecto o desgracia de tener una pierna de palo? Es la puesta en el juego, lo que hemos llamado cebo. Antítesis del juego. La estructura de un juego se sustenta sobre maniobras del niño adaptado, eliminando el estado adulto. Activando este último producimos la interrupción del juego. La antítesis en el juego, pata de palo, es cualificar y valorar lo que es. Vale y tiene la persona como una limitación física de este género, en vez de gastar energía en demostrar lo que tiene. Puede sencillamente mostrarlo usando sus límites y compartiéndolos con los demás. En la antítesis se puede observar la réplica que hace el segundo jugador y que admite varias opciones. Primero, activar el adulto, descartando el juego y negándose a jugar. Esto obliga al primer jugador a remodelar la tesis del juego. Segundo, darse cuenta de lo que necesita el primer jugador, remodelando el ajuste de cuentas, las pseudo-ventajas que propone el jugador que tomó la iniciativa. Tercero, aceptar sin más los términos del juego, dejando a la persona en manos del niño adaptado. La primera deshace el juego y la posibilidad de jugar. Aparece la flaqueza en las opciones segunda y tercera. Propósito del juego. Representa el objetivo inmediato del juego, que sin estar explícito a nivel social es obvio a nivel psicológico, ulterior, oculto. Es el deseo de demostrar la validez de la tesis, desde la posición existencial particular en el juego. En el ejemplo pata de palo, el propósito es evitar la responsabilidad propia, alegando justificaciones para evadirse, explotar una desgracia para eludir responsabilidades. Roles en el juego. Hartmann diagramó la forma sencilla y clara, el gráfico titulado Triángulo dramático, que pone de manifiesto la índole recurrente de los papeles de perseguidor, salvador y víctima, que básicamente son los que asumen en el desarrollo de cualquier juego. Habrá mayor o menor fluidez en los recorridos por el triángulo dramático según que en el juego participen dos o más jugadores. En el ejemplo pata de palo, el rol es el de víctima. Dinámica del juego. La fuerza o energía psicológica que opera en cada situación, o mejor en cada juego, es la que determina los hechos o conductas observables. El juego surge en un contexto de la evolución del sujeto y dentro de un marco de referencia cultural. Para un análisis formal y sistemático de los juegos, es necesario saber en qué momento de la evolución del individuo se produce su aprendizaje.
Verne manejaba la teoría psicoanalítica estudiando la dinámica de cada juego según las etapas de la fijación de la libido. Los transaccionalistas posteriores, en desacuerdo con Verne, lo reemplazan y combinan con conceptos y etapas de desarrollo de la personalidad según Piaget, Levine y Erikson. También podemos entender la dinámica del juego según se vayan asumiendo y abandonando los sucesivos cambios en los roles, así como del ritmo en los avances y retrocesos a medida que el juego avanza. Paradigma transaccional del juego. Es una ilustración resumida de las transacciones fundamentales, en forma de frases. Se constatan los estados del yo que están activos en los jugadores y la red de transacciones que establecen entre sí. Como siempre en los juegos se describe el nivel o paradigma social que ilustra lo evidente y aceptable socialmente, y el nivel o paradigma ulterior, psicológico, que es oculto al jugador. Los jugadores y los movimientos del juego. Jugadores son el número de personas que participan en el juego. Hay juegos de solo 2 personas o de 3 y más jugadores. Verne, en el juego de Alcohólico, identifica hasta 5 jugadores. Cada jugador tiene su misión específica. Movimientos. Es menester recordar y no olvidar la afirmación de que los juegos son un medio para conseguir caricias negativas. Para conseguir el cupo determinado de caricias en un juego es necesario ejercer los movimientos que posibiliten los estímulos y las respuestas transaccionales. Los roles del triángulo dramático y su alternancia en el juego ayuda a discriminar los movimientos de cada juego. Pseudoventajas del juego. Cada uno de estos beneficios puede servir por sí solo de factor desencadenante del juego. 1. Biológica, 2. Existencial, 3. Emocional, 4. Argumental, 5. Psicológica interna, 6. Psicológica externa, 7. Social interna, 8. Social externa. Estas son pues las ganancias que consiguen los jugadores mediante el juego. Origen de los juegos psicológicos. El origen de los juegos psicológicos hay que buscarlo en la familia. La programación familiar de los juegos es la causa de que se empleen repetidamente. Se aprenden muy tempranamente. De acuerdo con Eric Berne, los juegos son pautas que se aprenden en los primeros años de la infancia y pasan de una generación a otra. El juego favorito de un individuo puede ser rastreado hasta sus padres y sus abuelos, y puede seguirse hacia sus hijos, quienes, a su vez, a menos que haya una intervención afortunada, lo enseñarán a sus nietos. El origen de los juegos es debido a la necesidad de manipular el ambiente. Le sirve al jugador eficazmente para manipular a los demás. El niño comienza a jugar en los primerísimos años de su vida para obtener algo del ambiente, para obtener las caricias que haya disponibles, aunque sean negativas. Si por ejemplo percibe que haciéndose el tonto, el infeliz, el que no sabe nada, el despistado, obtiene atención y compasión, pues comenzará a jugar el juego llamado estúpido. El niño, desde el pequeño profesor, inicia estas conductas. Así, si el niño percibe la eficacia de llorar o hacerse el mártir, el enfermo, etc., lo repetirá. Esto demuestra claramente que los juegos son deliberadamente iniciados por los niños pequeños. Después de convertirse en patrones fijos de estímulo y respuestas, sus orígenes se pierden en la bruma del tiempo y su naturaleza ulterior se oscurece en las tinieblas sociales. Los juegos psicológicos se aprenden por imitación de los padres. Si el niño comienza a jugar para obtener algo del ambiente, ¿cómo lo puede obtener? Imitando los patrones de conducta que ve fuera de él. Aunque a veces el niño incorpora conductas nuevas, no por imitación, sino porque se han mostrado efectivas. En la imitación de los juegos de los padres, los niños aprenden a practicar roles idénticos. Los padres enseñan realmente a sus hijos a jugar, aunque no se den cuenta. Clasificación de los juegos psicológicos.
por el número de jugadores. Los más frecuentes son juegos de 2. Los hay de 3, como por ejemplo, peleen los dos, en que un tercero los pone a pelear. Se dan juegos de 5, por ejemplo, el alcohólico, y juegos de muchos jugadores. ¿Por qué no? Sí, pero es una muestra de este último. Por los símbolos involucrados. Cuando se emplean símbolos para definir el juego. En el juego psiquiatría se emplean palabras, ejemplo, yo te curaré, si dependes de mí. En el juego deudores se emplea dinero. Se emplean partes del cuerpo en el juego psicocirugía. Por el tipo clínico y las zonas psicoanalíticas. Por el tipo clínico, los juegos se clasifican como histérico, obsesivo-compulsivo, paranoide y depresivo. Por las zonas psicoanalíticas, los juegos pueden clasificarse por las zonas donde se ha fijado la libido, en la evolución del jugador, la zona oral, la zona anal y la zona genital. Por el ámbito social en que se dan, juego de la vida. Todos los juegos psicológicos tienen importancia e influencia decisiva en el destino de los jugadores, en condiciones sociales corrientes. Con todo, algunos la tienen mayor y son más propensos a involucrar espectadores relativamente inocentes. Se incluyen aquí los alcohólico, deudor, patéame, ahora te agarraré, desgraciado, mira lo que me has obligado a hacer. Juegos maritales. En la vida matrimonial pueden darse todo tipo de juegos, pero algunos quedan facilitados por la misma relación matrimonial. Estos juegos no pueden separarse absolutamente de los juegos sexuales. Los principales son rincón, tribunales, mujer frígida, abrumada, si no fuera por ti, mira cuánto me he esforzado, querido. Juegos sexuales. Sirven para explotar o luchar contra los impulsos sexuales. Son todos ellos efectivamente perversiones de los instintos sexuales, en que la satisfacción se desplaza del acto sexual hacia las transacciones cruzadas que constituyen el ajuste de cuentas del juego. Todos ellos, en un modo u otro, implican deficiencias o perversiones en lo sexual. Los juegos incluidos aquí son que peleen los dos, perversión, rapo, el juego de la media, alboroto. Juegos de reunión. Las reuniones y fiestas son apropiadas para el empleo del tiempo en pasatiempos, como ya lo dijimos, pero conforme van naciendo las amistades y al calor de las mismas, surgen los juegos dentro de las reuniones. 4 juegos típicos en situaciones normales aparecen en esta sección. ¿No es terrible? Defecto. En miel. ¿Por qué no? Solo que. Juegos de AMPA. Se dan principalmente en ámbitos de los correccionales y establecimientos similares, prisión, etc. Usados dentro y fuera de la prisión, se refieren a los abusos profesionales entre policías, ladrones y todo el mundo de la trampa o delincuencia. Estos incluyen policías y ladrones, cómo sale uno de aquí, y tomémosle el pelo Joy. Juegos de consultorio. Los analistas profesionales, terapeutas y los pacientes deben darse cuenta enseguida de los juegos que se pueden jugar en situaciones terapéuticas. Hay 3 tipos. A. Juegos llevados a cabo para terapeutas y trabajadores sociales. Solo trato de ayudarte. Y psiquiatría. B. Juegos realizados por personas profesionalmente competentes que son pacientes en grupos de terapia, como invernadero. C. Juegos en los que participan pacientes y clientes novatos, indigencia, campesino, estúpido y pata de palo. Juegos buenos. A estos hay que incluirlos más bien entre los pasatiempos. Aunque Verne los describe como buenos para nosotros, o no, son juegos o no son del todo buenos, porque ya conocemos la naturaleza y las entrañas del juego. Por la intensidad emocional. Se distinguen las siguientes etapas. A. Juegos de primer grado son socialmente aceptables en el círculo en que se muevan los jugadores. Son juegos calmados, livianos y producen en los que los juegan una ligera sensación negativa de inadecuación.
Las pseudoventajas se sitúan a nivel de los sentimientos parásitos. Estos juegos se juegan en público puesto que están admitidos socialmente. B. Juegos de segundo grado. Son aquellos de los cuales no surge un daño permanente e irreparable, pero no son socialmente aceptables en el medio del jugador. Los jugadores lo ocultan, pues los comprometen por la pérdida del oficio, salida del hogar, amistades rotas, convivencias en crisis. Son estos ciertos juegos conyugales y juegos de la vida, pero no provocan daños muy graves. Generalmente se efectúan en privado. Se sitúan en el nivel de las posiciones existenciales, se refuerzan las partes menos productivas de la persona y a veces sus partes autodestructivas. Así el juego tiene como función confirmar la posición ante la vida, probando que el jugador o los otros no valen nada y no están bien. C. Juegos de tercer grado. Estos, también llamados juegos de manos duras, son aquellos cuyo beneficio ocasiona un daño irreparable. Cárcel, manicomio, hospital, cementerio. Son intensos. No solo son socialmente inaceptables, sino que se juegan muy en serio, de modo trágico y que marcan definitivamente algunas vidas. Los jugadores se pueden dar cuenta de esta gravedad cuando perciben que el cambio es muy brusco y la sorpresa grandísima, y sobre todo cuando el beneficio es demasiado amargo. Se sitúan al nivel de los mandatos y prescripciones del guión o plan de vida, confirmando los requerimientos parentales. Hay que afirmar que el grado no va necesariamente anexo al juego. Cualquiera de los juegos puede ser jugado con manos blandas o duras. Algunos, es verdad, son de naturaleza más grave que otros, pero la escalada la establecen los movimientos de los propios jugadores para no privarse de los pseudo beneficios psicológicos. Por la posición existencial. Toda persona posee un concepto básico de sí misma y de los demás, y este concepto juega un papel importante a la hora en que la persona quiere hacerse entender y entender a los demás. A esto lo llamamos posición existencial. Tenemos la siguiente clasificación, de uno o ambos jugadores. A. Propósito de mostrar, tú estás mal con juegos de competición, agresión, sacar defectos al otro, rebajarle. B. Propósito de demostrar, tú estás mal con juegos que se refieren a echar la culpa del propio comportamiento al otro. C. Propósito de demostrar, tú estás mal con juegos que exigen manipulación, ofreciendo ayuda para obtener estimulación, sumisión, etc. D. Propósito de mostrar, yo estoy mal, exagerando el propio estar mal, para ser maltratado, herido, pero no olvidado. E. Propósito de demostrar, yo estoy mal, exagerando el estar mal propio, para aprovecharse de ello y así evitar responsabilidades. F. Propósito de demostrar, yo estoy mal y así buscar ser siempre perdonado y salvado. Por el rol del triángulo dramático. El triángulo dramático es una representación gráfica de los roles de acción identificados por el transaccionalista Karpman y que permiten diagramar los pasos que se suceden en el desarrollo de los juegos. A estos roles falsos los hemos llamado perseguidor, salvador y víctima, y por consiguiente hay juegos de perseguidor, juegos de salvador y juegos de víctima. Los juegos se dan en 3 grados, como las quemaduras. Las quemaduras de primer grado son poco dolorosas. Las de segundo grado hay más dolor. La herida es más profunda. Cicatrizan, después de haberle prestado atención y tratamiento. Pero las de tercer grado amenazan la vida, destruyen tejidos y nervios, y la persona asustada pasa algún tiempo en cuidados intensivos. Del mismo modo, los juegos psicológicos pueden producir un dolor más o menos superficial o pueden amenazar la vida de los jugadores.